Buenos días. Hola, hermano. Muerto. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, compañero. Buenos días, Marquito. Sí se lo estamos oyendo. Con los de diadema, hermano. Ahí lo estamos oyendo, don Marco. Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, Doctor. Buenos días, profesor. Buenos días, mi doctor. Doctor, muy buenos días. Buen día, doctor. Doctor, buenos días. Bueno, cuéntenme, doctores, ¿cómo les fue el viernes con ese ejercicio, con ese taller? ¿Quién quiere socializarnos su respuesta? ¿Quién quiere darnos alguna opinión con relación a la jurisprudencia que se leyó y al examen que se hizo el día viernes? ¿Quién desea tomar el uso de la palabra? Don Diego. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, respecto a la primera pregunta de cuál fue la circunstancia que agravó el homicidio, el artículo número 7, el numeral número 7 del artículo 104, dice que es colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad aprovechándose de esta situación. Yo considero que es así por lo que él tenía un arma y la usó contra la otra persona que estaba en total indefensión. En el relato de los hechos se aprecia que el otro, la víctima, no tuvo la oportunidad ni siquiera de defenderse, Edilberto Mario Mendoza. Entonces, me da la impresión de que ese fue lo que tomó el juez en consideración para aplicar ese artículo. Sí, señor. Y Respecto al segundo punto,
Considero que sí se presentan estas circunstancias por la desigualdad en la riña. Al tener un arma y usarla se pierde la proporcionalidad que vimos el semestre pasado y eso pienso yo. Y que adicionalmente puedo haber hasta sevicia porque él utilizó el arma dura antes de que el tipo cayera, de que Edilberto cayera y cuando está en el piso nuevamente la utiliza por varios impactos. Entonces puede haber sevicia, mejor dicho, considero que hubiera sevicia. Y respecto al tercer punto, que era cuál fue el motivo por el cual el juez condenó, tengo pues desde que porque corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar delitos y acusar a los posibles infractores ante los juzgados y tribunales competentes. El fiscal delegado presentó escrito de acusación el 7 de octubre de 2013 y de acuerdo con la sentencia, la sala mayoritaria y concluyó que la petición de absolución de la Fiscalía General de la Nación no vincula al juez de conocimiento, toda vez que la sentencia debe ser congruente con la acusación. En consecuencia, resulta inadmisible que la voluntad manifestada por la Fiscalía, pues ello implicaría despojar al juez de la función principal, que es administrar justicia, y que el acto final no sea un simple acto de postulación, sino una decisión contrariando la estructura triádica del sistema. Eso fue lo que saqué en conclusión. Debo tener muchos errores, pero fue lo que tuve en consideración, doctor. Vale, Diego, perfecto. Ya ahorita hablamos al respecto. ¿Qué nos dice Pilar? Doctor, muy buenos días. Bueno, yo en el primer punto, con relación a la sentencia, dice que cuál es la circunstancia que agravó el homicidio. Pues yo, teniendo en cuenta los hechos que habla la sentencia, la circunstancia por el cual se agrava la pena de homicidio es cuando Henry Manuel Pérez Pacheco defundó el arma de fuego colocando a la víctima Edilberto Mario Mendoza de los Reyes en situación de indefensa e inferioridad, como lo cita el numeral 7 del artículo 104 del Código Penal, ya que ante el actuar del homicidio no pudo ejecutar defensa alguna a su favor. También otra cosa que destaqué es que no le presta ninguna ayuda de socorro y por el contrario huye aprovechando que eran altas horas de la noche para pues, o sea, altas horas de la noche para poder huir. Esa fue en cuanto al primer punto, doctor. No sé si esté mal, bueno, yo lo analicé así. Y el segundo, pues que sí se considera el agravante del numeral 7 del artículo 104 del Código Penal, pero en este caso no le fue atribuida al proceso fácticamente en la audiencia de formulación de cargos. Y el tercer punto del artículo 250, pues el juez tiene sus propias facultades y resulta a pesar de que el juez, la fiscalía es dueña de lo penal, pues el juez tiene sus propias facultades y resulta inadmisible que la voluntad de la fiscalía resulte vinculante al juez, pues implicaría que el juez sea despojado de la función constitucional de admitir justicia. Ese fue el tercer punto y bueno, esa fue mi apreciación, doctor. No sé si esté bien, dispuesta a que me corrija. Listo, Pilar, perfecto. Ya ahorita miramos. ¿Qué nos dice don Adán? Sí, buenos días para todos. Pues yo comparto la decisión en primera instancia porque efectivamente, pues leyendo el artículo 104 en el numeral 7, se daban las condiciones para el homicidio agravado, porque según los relatos de los hechos y como se aportó en la prueba, el señor Henry, a pesar de que había una discusión, pero dice que de manera despectiva, es decir, de manera inmediata, se funda una pistola, le propina unos disparos al occiso, cayendo muerto de manera de ipso facto.
Esto allí lo que nos dice es que mientras la discusión se daba entre las dos partes y ninguno de ellos presentaba o hacía presencia con algún tipo de objeto o arma, pues había una igualdad de condiciones. Pero el hecho de que el señor Henry Manuel Pérez Pacheco, primero, pues no le dio en ningún momento a la víctima la oportunidad de defenderse. Y segundo, cuando ya él toma un arma, que en estas condiciones pues ya hay una desigualdad de fuerza, pone en condición de inferioridad a la víctima. Por lo tanto, comparto la decisión de que la sentencia se hubiera dado por el delito de homicidio agravado. En segundo, en la segunda parte, creo que la Fiscalía, según el artículo 250 de la Constitución Política, está obligada a adelantar todo el ejercicio de investigación y llevar como tal el juicio ante el juez. Ahora bien, si después de haber hecho el escrito de acusación, donde la Fiscalía aportó todas las pruebas, el escrito de acusación, pues obviamente le decía al juez y ponía ante el juez que efectivamente el señor Henry sí había cometido el homicidio. Entonces, resulta contradictorio que ya en el alegato de conclusiones la Fiscalía haga la solicitud para que se absuelva al señor Henry, pues, cosa que me parece contrario a lo dicho anteriormente. Para concluir, estoy de acuerdo con la sentencia por el delito de homicidio agravado, pues así lo dice el numeral 7 del artículo 104 del Código Penal. Y el juez tenía, bueno, creo yo, porque una vez formulada la acusación, es al juez quien le corresponde resolver el caso de fondo, atendiendo el mérito otorgado a las pruebas practicadas en juicio. Yo creo que fue lo correcto. Eso es lo que tengo para aportar. Una cosa, Dan, a ver si le entendí. O sea que usted comparte que efectivamente se presenta esa circunstancia de agravación punitiva. La del numeral, Sí. ¿sí? La del 104. Sí, claro, sí, señor, sí, claro. Entonces, comparto totalmente la decisión. en ese orden de ideas, tanto usted como sus antecesores, entonces en ese orden de ideas plasmaríamos que la Corte se equivocó por una razón, porque miren que la Corte elimina esa circunstancia de agravación. La persona viene condenada por el delito de homicidio agravado y al final la sentencia de casación elimina la circunstancia de agravación punitiva. ¿Podríamos pensarlo así? Yo, con el respeto que me dice la Corte, pero creo que se equivocó. Creo que el juzgado segundo promiscuo que hizo la sentencia condenatoria tenía la razón. Perfecto, listo, Adán, muchas gracias. ¿Qué nos dice don Luis Carranza? Tiene apagado el micrófono, hombre Luis. Ya, ahí digo. Buenos días. Buenos días. Con respecto a la sentencia, sí, también estoy de acuerdo, pues, más que todo en esa parte que dice el compañero Adán, pues yo también estimo que la víctima sí, pues, sí se encuentra en estado de indefensión e insuperioridad, sí se encuentra permítame un segundito. ¿Quieto allá? Ay, discúlpeme, es que la mascota se me salió. Tranquilo, tranquilo. Considero que la víctima sí se encuentra en estado de inferioridad en el sentido de que al solo hecho del victimario desenfundar un arma de fuego, ya lo pone en estado de superioridad en ese momento. El solo hecho de desenfundarla ya le causa ya un impacto psicológico al otro que ya lo va a poner ya
va a pensar, ya se siente inferior, ya le está en estado de inferioridad. Primero, y le hace varios disparos desde el primer impacto, ya lo pone en un estado de inferioridad física, porque el otro ya está impactado y el agresor, no está afectado. Eso con respecto al segundo punto, ¿no? O sea, yo también leí la sentencia y también digo que sí, que fue, entiendo que el juzgado lo llevó allá como una circunstancia de homicidio agravado y que la corte le quita de 208 meses, 280 meses, por quitarle el agravante, ¿no? El agravante al decir que, bueno, si es una interpretación que le da la corte, porque si lo ve que el estado de indefensión debió haber sido, pues, como puede interpretarlo otra persona o uno mismo, tuvo que haber puesto entonces, haber hecho arrodillar al sujeto, haberlo amarrado, haberle disparado por la cabeza. Eso sería lo que pensaríamos otras personas como el estado de indefensión. Pero el estado de indefensión, el estado de superioridad, también desde el mismo momento que lo ataca con un arma, pues eso sería desproporcionalidad, pero sí hay superioridad y sí digo que había homicidio agravado y le correspondían los 400 meses. Gracias. Gracias, Luis. ¿Qué nos dice don Oscar Celedón? Buenos días, compañeros. Buenos días. Sobre el primer punto, ¿cuál es la circunstancia que agravó ese homicidio? A ver, el juez de primera instancia condenó al procesado Pérez Pacheco con base en lo establecido en el artículo 103 y 104, numeral séptimo del Código Penal. A pesar de que le estaba prohibido deducir la circunstancia de aggravación punitiva, quebrantando así las bases fundamentales del proceso y vulnerando su derecho de defensa, ya que al procesado no se le pueden imputar cargos que no fueran incluidas en la acusación, ni se le pueden desconocer condiciones favorables que redunden en la determinación de la pena. Y es que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que las circunstancias de agravación punitiva deben aparecer fáctica y jurídicamente en la acusación para ser tenidas en cuenta en el fallo al momento de dosificar la pena. Y es que el artículo 104 del Código Penal, que nos habla de las circunstancias de agravación en su numeral séptimo, reza, comillas, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación, cierro comillas. La indefensión comporta falta de defensa y la inferioridad es una cualidad de inferior. Esto es, que sea menos que otra en calidad o cantidad que esté sujeta o subordinada a otra. Y es que en la lectura del escrito de acusación del 7 de octubre del 2013 y que se retomó en la audiencia de formulación del 23 de enero del 2014, la Fiscalía expresó que la conducta atribuida a Pérez Pacheco se tipificaba en los artículos 104, numeral séptimo del Código Penal. Esperen, en el alegato inicial. Espérenme un momentico, don Oscar. Nótese lo siguiente. Esto ustedes no tienen por qué saberlo, pero sí lo van a saber. Don Oscar, ¿cómo inicia su intervención? Don Oscar inicia diciendo lo siguiente, diciendo, el juez no debió haber condenado por homicidio agravado por cuanto ese homicidio agravado no fue objeto de acusación. Inició así su argumentación, pero a renglón seguido nos dice lo siguiente, nos dice, pero resulta que aquí la Fiscalía acusó al procesado por el delito de homicidio agravado. Quiere decir esto, don Oscar, que a esa persona sí le acusaron el delito de homicidio agravado. O sea que aquí el juez no vulneró ninguna regla en el sentido de congruencia. Eso lo vamos a ver después o lo van a ver en su octavo semestre. A veces existe una regla máxima en el derecho penal, es que el juez no puede condenar con base o por un delito que no haya sido objeto de acusación ni con agravantes que no hayan sido objeto de acusación. Pero en este caso sí fue objeto de acusación, don Oscar. Entonces sí lo acusaron a este señor
Sí lo acusan por el delito de homicidio agravado y precisamente, como usted nos lo dice, por las circunstancias de indefensión o de inferioridad. Siga, don Oscar, ya ahorita empezamos Sí. a Entonces, en el alegato inicial, el delegado de la Fiscalía se delimitó a leer los hechos que contenía el escrito de acusación e igualmente ocurrió al momento de alegar de conclusión, oportunidad en la que reclamó la absolución de Pérez Pacheco. Es evidente que en el presente caso no se señaló específicamente cuál de las 4 situaciones que recoge dicha norma era la que se le indilgaba al implicado. Es que en el escrito, en la formulación de acusación, lo que se habla es de que con base en el artículo 103 y 104 lo condeno, pero es que el juez no podía deducir cuál era la agravación en el presente caso. Esto es, si puso a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o si ya se encontraba en alguna de estas situaciones aprovechándose de ello para cometer el ilícito. Tampoco concretó qué hechos podían adecuarse a una de las hipótesis referidas. Una pregunta, don Oscar. Cuando en este caso que la Fiscalía solicita la absolución, la defensa también, y el juez les lleva la contraria y condena, ¿no podríamos indicar que el juez tomó partido? Evidentemente, el juez sí obró bien al condenar. Lo que pasa en esta situación es que la Fiscalía ha debido haber tipificado debidamente el delito. Es decir, no se niega de que el hecho sí ocurrió y de que Pérez Pacheco fue el que mató y lo mató en condiciones de inferioridad. Sí, aquí como quien dice lo que hay un fallo, considero, ¿no? Un fallo técnico al momento de la formulación de la acusación, en donde el juez le indilga una circunstancia de agravación, lo que permite de que sea condenado a 400 meses, cuando no ha debido haberse ido por la circunstancia de agravación punitiva porque la Fiscalía no había imputado, considero, ¿no? En consecuencia, ante la indeterminación jurídica de la precisa circunstancia de agravación punitiva imputada a Pérez Pacheco y ante ausencia de razonamiento fáctico que respaldara la atribución jurídica, no podía el juez deducirla en el fallo. Con esto se vulneró el principio de congruencia y contradicción, ya que está prohibido deducir las circunstancias de agravación punitiva señalada en el numeral 7º del artículo 104. Eso es con respecto al primer punto, ¿no? Con respecto al segundo punto, a pesar de que pareciera, pero yo considero que este punto es de que si la pregunta iba a que si yo consideraba o si consideráramos de que esa circunstancia de agravación punitiva sí se establecía. Sí, yo considero que sí. Considero que esta circunstancia de agravación sí está conforme a los hechos sucedidos ese día, ya que en la disputa que sostuvo Pérez Pacheco con su víctima, colocó a esta en un estado de inferioridad al sacar un arma de fuego y dispararla en varias oportunidades, y aún estando en el suelo, tal como se desprende de los relatos recopilados. Bien, el otro punto interesante es cuál fue el motivo por el cual el juez condenó a pesar de que la defensa y la misma fiscalía solicitaron la absolución. Bueno, entonces podemos decir que es un hecho que desde que se promulgó la ley 906 del 2004 y hasta los inicios del año 2016, la Corte había sostenido reiteradamente que la solicitud de absolución elevada por el fiscal de la Nación en los alegatos finales de juicio oral equivalía a un retiro de los cargos, dando motivos a que el juez de conocimiento no le quedaba otro camino que el de emitir fallo absolutorio. Sin embargo, a partir de la decisión 6808 del 25 de mayo del 2016, la Corte varió su postura jurisprudencial para concluir que la petición de absolución elevada por la Fiscalía General de la Nación no vinculaba al juez de conocimiento, comillas,
toda vez que la sentencia debe ser congruente con la acusación, entendida esta como el acto complejo integrado por el respectivo escrito y su formulación oral, cierro comillas. Es así que a partir de ese año se estructuró una nueva hermenéutica en torno al acto procesal de la sentencia y el ámbito de decisión del juez, lo que quiere decir que una vez surtido el juicio oral, solo se entenderá que se ha emitido una sentencia cuando se resuelve el proceso con la debida fundamentación fáctica, probatoria y jurídica. Resalta ante la Corte que, comillas, resulta inadmisible que la voluntad manifestada por la Fiscalía en los alegatos conclusivos resulten vinculantes para el juez cognoscente, pues ello implicaría despojar al juez de su función constitucional de administrar justicia. El acto del fiscal no sea un simple acto de postulación, sino una decisión, contrariando la postura triádica del sistema, y que el fallo absolutorio no se constituye en una verdadera providencia judicial, sino un acto de refrendación de la voluntad del órgano acusador, contrariando los principios de independencia y autonomía judicial y la naturaleza y requisitos de la sentencia. Es de señalar que la sesión de juicio oral fue celebrada el 20 de abril del 2016, en donde tanto el delegado de la Fiscalía como la defensa del acusado, al momento de presentar sus alegatos de conclusión, solicitando al juez de primera instancia proferir sentencia absolutoria a favor de Pérez Pacheco. A pesar de tal solicitud, la jueza anunció el sentido del fallo de carácter condenatorio en audiencia del 8 de septiembre del 2016 y el 27 de octubre de ese mismo año profirió la condena contra Pérez Pacheco, lo cual nos indica que la sentencia se profirió cuando ya se había producido el cambio jurisprudencial referido del 25 de mayo de 2016, el cual reinterpretó dicho acto procesal. En consecuencia, en el presente la jueza, a pesar de los pedidos de absolución, se limitó a aplicar la nueva jurisprudencia emitida por la Corte con la debida fundamentación fáctica, probatoria y jurídica. Hasta ahí mi escrito. Listo, gracias. ¿Qué nos dice Juan Carlos Infante? Buen día, profesor y compañeros. Profesor, pues yo fui un poquito más a lo textual, a mis palabras. Eso me parece bien, cuénteme. Pues en el primer punto, pues yo dije que la consecuencia que agravó la sentencia señor Henry Manuel Pérez Pacheco, condenado por el homicidio agravado en contra del señor Edilberto Mario Mendoza de los Reyes, la podemos interpretar de la siguiente manera. El acusado en medio de una riña saca un arma de fuego, propina varios impactos de bala inicialmente en el pecho a su adversario. En ese momento, él cae y en producto de los impactos, y el acusado, al ver que su víctima está totalmente reducido, opta por seguir disparándolo a quemarropa, lo podemos decir entre comillas, rematándolo en el suelo en estado de indefensión. Y ahí traemos a colación el artículo 104 del numeral 7 del Código Penal, que nos dice que colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de la situación, el artículo que nos da la interpretación más clara del porqué del agravante de la sentencia. Ese fue respecto al primer punto. Respecto al segundo, desde mi punto de vista, se presentó otra circunstancia que agravó la conducta punible del señor Henry Manuel Pérez Pacheco ante su sentencia. En este caso notamos que en el momento que el condenado toma la decisión de seguir actuando de manera violenta y desproporcional ante su victimario, se puede determinar que sus acciones fueron más allá de un actuar normal de una riña, pues se presentó una forma de sevicia, la cual está en el 104 numeral 6 del Código Penal, que nos indica que fue una acción de crueldad absoluta que atentaba con la integridad de su víctima. Es decir, que al actuar de esta forma violenta y desproporcional, lo único que pretendía era acabar por completo con la vida de su adversario. Y en el último punto, pues el de por qué el juez condenó, tomó esa decisión y no tuvo en cuenta pues la petición de la fiscalía y la defensa de dar una condena absolutoria, pues él se basó en todos los testimonios, en toda la recolección de pruebas, a pesar de que el primer juez de primera instancia había absuelto al condenado. Él profirió la sentencia pues de homicidio agravado, o sea, condenó al señor Henry Manuel Pérez Pacheco, pues lo condenó a homicidio, como por homicidio agravado, perdón. Entonces eso fue por lo que yo escribí, pues profe, fue que retomando lo solicitado por parte de la Fiscalía y su defensa, que pedían que se le otorgara sentencia absolutoria al condenado, estos a su vez se dieron al lugar de imponer un recurso extraordinario de casación,
argumentando que el procesado que el procesado en primera instancia había sido absuelto, determinando que él no tenía responsabilidad en los hechos según las pruebas y argumentos expuestos en esa instancia. Subsiguiente a esta apelación, la Fiscalía y la defensa argumentaron que en la audiencia oral, en donde se interrogó al señor Gerley Herrero Cárdenas, que era la persona que dijo haber visto todo el suceso, que era policía a su vez, se encontraron muchas inconsistencias en el juicio oral, ya que el interrogado argumentaba que él presenció todos los hechos y escribía todo el suceso de forma nerviosa e inequívoca, pues todo lo relatado por él, en sentido como él presentó, no era muy convincente en relación a la descripción de la gente que perpetuó el homicidio. Es decir, que la fiscalía ni la defensa se tomaron como ¿cómo se podemos decirlo, profe? Se tomaron como esa forma de buscar las pruebas, de recolectar todas las pruebas de manera convincente, congruente, para que el juez determinara otra decisión y le diera la absolución al condenado. Pues, más o menos fue lo que pude con mis palabras, profe, descifrar. Muchas gracias. Vale, Yairis. Buenos días, profe. Bien. En la pregunta número 1, ¿cuál es la circunstancia que agrava el homicidio? En el artículo 104, numeral 7 del Código Penal, que consagra el aumento de pena cuando se comete el homicidio colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, aprovechándose de ella en esa situación. Sin embargo, esta fue eliminada por la Corte Suprema de Justicia. Espérame, Yaris, espérame. No me leas el trabajo. Dámelo con tus palabras. Yairis, ¿se presentaba esa causal, Yairis? En este caso, como lo dice el artículo 104, numeral 7, dice que sí se presentaba en ese momento Para ti, con base en esos hechos, si tú vas a interpretar esos hechos, ¿se presenta esa causal? Sí, señor. Perfecto. Si la persona si la víctima está en... Claro. Y lo tenemos claro. Lo tenemos claro el por qué. Yairis, eventualmente, aparte de esa causal del séptimo, de ese numeral séptimo del 104, ¿se puede presentar otra? Que si se podría presentar otras. En ese caso yo pienso que sí, profe. Distinta. ¿Se Sí, puede señor. presentar, sí o no? ¿Cuál? Sí, se podría presentar en ese caso, ya que de pronto, en ese caso, ¿Cuál? En el momento que el homicida acciona su arma, la intimida, la somete. Sí, pero podría decir que... Dame cuál circunstancia del artículo 107. Si tú me dices la séptima, perfecto. Se puede llegar a presentar otra causal de las contempladas en ese artículo 104. No. O sea, ninguna, solo la del séptimo, ¿cierto? Sí, o sea, la del numeral séptimo, que es la que... Mire, Yairis, yo no quiero que me lean los trabajos, porque a mí me interesa más, es como si estuviésemos en una audiencia, ¿sí? O sea, no tan libreteado todo. Venga, Yairis, le voy a hacer una pregunta. Si usted mañana, cuando termine la universidad y cuando cumpla los requisitos, es nombrada jueza de la República y jueza penal, entonces nótese lo siguiente. En un proceso penal, básicamente, y como principales figuras existen dos, digamos que dos contrincantes, Yairis. La primera es la fiscalía y la segunda es la defensa. Sí, que existirán otros, que el Ministerio Público, que el representante víctima, bueno, pero básicamente los dos grandes contendientes son dos partes. Por un lado la fiscalía y por el otro la defensa, ¿cierto, Yairis? Sí, señor. Y tu labor, Yairis, es tomar partido para favorecer al uno o al otro o ser completamente imparcial. Tomar la medida para hacer justicia, en ese caso. ¿Ser imparcial, sí o no? Es que, a ver, Yairis. Ser imparcial. ¿Jueza o eres justiciera? Mire lo que puede cambiar, la diferencia tan grande, mis doctores, entre un juez y un justiciero. Mire lo que dice esta sentencia. ¿Los jueces están para tomar una decisión siendo imparciales o para hacer justicia? ¿Para qué están los jueces?
Nótese que el mismo juez está en medio de los dos, en medio de la defensa y en medio de la fiscalía. Nos dice Yairis que el juez tiene que ser imparcial, el juez no puede inclinar la balanza hacia uno y hacia otra parte sin... Entonces, pasa lo siguiente, ¿y a dónde voy yo, Yairis? Yairis, tú eres la defensa. Entonces ya sales de jueza y eres la defensa. Tu contrincante más grande es la fiscalía. Es la fiscalía. Con tus pruebas, Yairis, tú le demuestras al fiscal que tú tienes la razón. Uno tiene que tener en el ejercicio penal también una lealtad con la contraparte. Ojo, es mi contraparte, no es mi enemigo, es mi contraparte en un proceso jurídico. El fiscal es muy leal y dice, sí, efectivamente, doctora Yairis, usted me convenció. Todas sus pruebas me convencieron a mi fiscalía. Yo no tengo la razón, o sea, yo buscaba la condena de esta persona, pero usted me convence, sus pruebas son tan contundentes que le ganan a mis pruebas. O puede pasar también que mis pruebas no sean lo suficientemente contundentes, mis pruebas como fiscal, no sean lo suficientemente contundentes para lograr, digamos que resquebrajar o lograr superar esa presunción de inocencia. Mis pruebas no lograron resquebrajar la presunción de inocencia o romper la presunción de inocencia o superar esa presunción de inocencia. Entonces yo fiscal, sí, efectivamente digo, la doctora defensora tiene toda la razón. Yo fiscal, le digo a usted, señor juez, aquí toca absolver. Porque no, la defensa a mí me convenció. Pero y la defensa, lógicamente, también va a decir, sí, efectivamente el señor fiscal, miren, señor juez, que el señor fiscal reconoce que sus pruebas no son lo suficientemente contundentes o que mis pruebas salieron más fuertes que la de la contraparte. Y el fiscal le dice, pues no les creo a ninguna de las dos y yo voy a condenar. ¿Eso es ser imparcial? No, en ese caso no sería. ¿Y a dónde Ahí voy? también. Porque yo les ponía a leer el artículo 250 de la Constitución, porque nótese cómo la Fiscalía, acorde con el artículo 250, puede archivar un proceso. Puede archivar un proceso sin necesidad de consultarle a un juez. A la Fiscalía no le interesa si un juez dice, yo archivo el proceso, punto. Si tiene la potestad de archivar un proceso sin pedirle permiso a un juez, porque si ella es la que maneja la acción penal, dicen que el artículo 250 dice que la Fiscalía es la dueña de la acción penal. Entonces, si la Fiscalía es la dueña de la acción penal, resulta que acorde con esta sentencia, ya la Fiscalía no es la dueña de la acción penal. ¿Por qué? Porque el juez puede condenar, así todo mundo diga que absolver, el juez dice no y no y no, y yo condeno. Entonces, que casi que la defensa, en este caso, la defensa ya no tiene que pelear contra la Fiscalía, la defensa tiene que pelear es contra el juez. ¿Y de cuándo acá la defensa tiene que pelear contra el juez? O sea, ya no tiene una contraparte que es la Fiscalía, sino tiene dos. La Fiscalía a la que le ganó y el juez ahora toca ganarle al juez porque el juez, ahí es donde yo voy, si el juez llega a perder algún grado de imparcialidad. Por eso, mis doctores, lo mismo que aconteció con la sentencia 29221, sino que Yairis no la conoce, pero es bueno que la busque. Sentencia 221. Sí, la 29221. Aquí lo que toca es criticar algunas posiciones de la Corte. Aquí la Corte le está diciendo al juez que su labor más grande es administrar justicia y no es tomar una decisión, digamos que imparcialmente. Casi que vuelve al juez, es un justiciero, no vuelve al juez. ¡Un juez! No lo volvió un juez. Doctor, y entonces en este caso, por ejemplo, el juez aquí es el que resuelve, ¿cierto? Sí, el claro, que tiene la última palabra. Claro, pero él tiene que ser imparcial. Ni de un lado ni del otro. Claro, entonces, y aquí casi que se volvió enemigo de la defensa y enemigo de la misma fiscalía, de los dos, o sea, los dos contra él. Entonces, eso yo no estoy diciendo que, o sea, son posiciones jurídicas, pero en los sistemas procesales acusatorios en el mundo, en el único país donde es eso, es en Colombia. Es en Colombia. En todos los países del mundo, si la fiscalía pide absolución, a la persona al juez solo le queda una opción, es absolver. Porque la Fiscalía es la dueña de la acción penal y como nos lo leía un compañero, eso lo dijo la sentencia, la Corte lo decía antes.
que Y en si este caso la corte no absolvió, no, sino que lo que fue hizo fue que fue el juez, condenó, el que condenó. el juez, Y perdón, y el juez, la corte dice sí, estuvo bien es, condenado. No, y, para mí no. Para mí es una postura ya, jurisprudencial completamente errada. Ahora bien, bueno, ya, Jairis, ahorita le vamos a conceder el uso de la palabra a Sandra y listo, terminamos. Sandra Milena. gracias. Doctor, buenos días. Buenos días, Sandra. Préndame la cámara, por favor. Gracias. Cuéntame. Doctor, pues mis respuestas fueron las siguientes. A la primera pregunta de cuál es la circunstancia que agravó el homicidio, mi respuesta fue que a la luz de la sentencia no existió ningún agravante que verificar o sobre el cual pronunciarle, por cuanto la Fiscalía omitió el elemento fáctico y jurídico de ese agravante. Ahora bien, respecto al pronunciamiento del juez, el elemento que agravó el homicidio fue el estado de indefensión de la víctima y que el victimario le haya propiciado más disparos a la luz del artículo 104 del numeral séptimo. Esa fue la primera respuesta. Sobre la segunda, que es considera que efectivamente se presentó esta circunstancia de agravación. Otra, ¿cuál? Mi respuesta fue, considero que no existió agravante de conformidad con los hechos relatados, porque de ninguna manera el condenado realizó alguna acción para colocarlo en una situación de indefensión o inferioridad, o que le permitiera aprovecharse de esa situación, pues el homicida sencillamente realizó los disparos que le garantizaron su cometido, es decir, la muerte del señor Pérez. En cuanto a la respuesta número 3, ¿cuál fue el motivo por el cual el juez condenó a pesar de que la defensa y la fiscalía solicitaron la absolución? Mi respuesta fue que por virtud del precedente judicial, pues la Corte considera que puede apartarse de la solicitud de la fiscalía por cuenta del principio de congruencia, lo que hablaba el doctor, en razón a que lo que ata es la congruencia entre la acusación y el fallo. Para mí, inicialmente la fiscalía lo acusó y el juez lo que hizo ya al final, independiente que el fiscal al final haya dicho que no, que ya no, digámoslo en mis palabras, pues el juez tenía la potestad de revisar todo el proceso y de tomar una decisión sobre esa primera acusación que él hizo. Espérame, Sandra, ya. No me digas tu trabajo. ¿Tú has visto películas gringas de juicios? Algunas, sí. Listo. Sandra, la fiscalía y la defensa, ¿a quién buscan convencer en esos procesos gringos? ¿A quién buscan convencer? ¿Al juez o a los...? No, nunca al juez, al jurado, Sandra, al jurado. Sandra, puede pasar lo siguiente en una película. ¿Qué tal que tú fueras directora de cine, hicieras una película así? La fiscalía y la defensa logran convencer al jurado. Entonces el jurado va y delibera y sale. Sale el jurado y dice, el juzgado decreta que esta persona es inocente. Eso lo dice el jurado. Y de pronto el juez dice, no, pues para mí no, y yo lo condeno. ¿Será que eso puede pasar? Cuando el jurado dijo que era inocente. El juez dice, no, pues yo me aparto de lo del jurado, yo sé más que el jurado, para mí las pruebas sí dicen que son culpables, lo condeno por encima de lo que dijo el jurado. ¿Será que eso podrá pasar? Pues doctor, lo que yo entendí de eso... No, estoy preguntando en un caso hipotético en Estados Unidos. ¿Podrá pasar eso? O sea, ¿el juez está por encima del jurado? Yo creería que sí. No, nunca, Sandra. Lo que diga el jurado, el juez solo tiene una potestad, que es hacerle caso a lo que diga el jurado. Si el jurado dice que ya el juez dirá, ¿a cuánto tiempo? ¿A cuánto tiempo de prisión? Si a 1, o a 2, o a 3, o a 5, o a 10, o a 15 años. Pero si el jurado dice que no, entonces, ¿para qué está el jurado ahí? ¿Para qué está el jurado ahí? Entonces nótese que la fiscalía y la defensa no se deberían dirigir al jurado, se deberían dirigir al juez, porque a la final si el que tiene la última palabra es el juez, entonces, ¿para qué hay jurado? Entonces, algo parecido es lo que está diciendo esta sentencia de la Corte Suprema, que por encima de la fiscalía y por encima de la defensa y por encima de que la fiscalía reconozca que perdió un caso, toca convencer al juez, no a la fiscalía. Entonces la defensa tiene un doble trabajo, convencer al fiscal y también convencer al juez, porque si uno convenció al fiscal y no logró convencer al juez, pues no hizo nada como en este caso. Ya ahorita lo analizamos más a profundidad, ¿vale, Sandra? Vale, doctor, gracias. Vale, ¿qué nos dice Windsor? Profesor, muy buenos días.
Buenos días. Profesor, no quiero demorarme. En mis 3 puntos yo contesté que la circunstancia que agravó de acuerdo a la sentencia del juzgado fue colocar a la víctima en condición de indefensión e inferioridad, de acuerdo al numeral 7º del artículo 104 del Código Penal. En el segundo escribí que al momento de leer la sentencia, a mi parecer es que la gente al cometer el delito de homicidio actúa con sevicia, ya que hizo los disparos en 2 momentos. El primer momento la víctima estaba parada y con los disparos cayó al piso. Y el segundo momento, estando herido en el piso, el homicida le propina más impactos de bala, actuando así con sevicia, estando la víctima en estado de indefensión. Espéreme, no me lea. Y le digo por qué no me lea, Windsor. No, profesor, le quiero decir que contesté, yo le quiero decir a qué voy, entonces, bueno, está bien. Yo ya leí las respuestas, o sea, yo no les voy a pedir que me repitan las respuestas, sino ya que me lo digan con sus palabras. Como bueno, listo, profesor, en la riña que tuvieron, ¿qué hizo Henry Pérez? Henry Pérez, como tenía un arma y una discusión la que haya sido, Henry Pérez le disparó, estando parados o sentados como haya iniciado la riña, le disparó en una oportunidad al imputado, no recuerdo el nombre, al que falleció, no recuerdo el nombre, le disparó en ese momento. Cuando estaba en el piso estaba herido y le siguió disparando. Para mí, actuó con sevicia, que está en el numeral 6 del artículo 104. Para mí actuó con sevicia, no me puse a pensar que se encontrara, a pesar de que estaba con inferioridad y estaba en estado de indefensión. Entonces, pero él actuó con... ¿por qué? Porque le siguió disparando. Entonces, para mí, en ese momento hubo sevicia. En cuanto al tercer punto, el juez que condenó, para mí lo hizo de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque en la sentencia se trajo el argumento de que no puede estar un fallo de la petición de la fiscalía ni la jurisprudencia por encima de la decisión del juez, porque el juez pues solamente, lógico, se somete o analiza lo que la fiscalía haya dicho respecto a que si condena o no, y el juez es el que toma la decisión, porque entonces ahí mismo decía que pasaría a ser un espectador más. Para mi parecer, de pronto el juez lo que pudo haber hecho es como querer contradecir sin argumentos, o sea, no le parecieron bien los argumentos de la fiscalía, y él dijo, yo fallo porque de todas maneras las pruebas están en que si hubo el asesinato, la defensa no pudo demostrar de que la persona estuvo en el hotel, que, o sea, para mí el juez se dio cuenta o tiene en cuenta de que si las personas no tienen cómo demostrar y fuera de eso se van como a la mentira. Yo siempre he dicho que ya la mentira comienza a perder, y esos fueron como los argumentos del juez para fallar. Entonces sí, a mí me pareció bien la decisión del juez, aunque el juez no analizó bien las pruebas o no demostró. De pronto ese es mi análisis, profesor. Vale, gracias, Windsor. ¿Qué nos dice Andrés? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Bueno, la primera pregunta, con relación a la sentencia plasmar, ¿cuál es la circunstancia que agravó el homicidio? En un principio, pues el agravante que le impuso la fiscalía fue el del numeral 7 del artículo 104, que ya después la Corte falló en contra de esta y solo lo dejó como homicidio. En la segunda, considera si se presenta una agravación y considera si hay otra. Pues es ahí donde pues, me genera algunas dudas. Yo en ese orden de ideas respondí que en esta sentencia especificaban, madre, es que yo sufro de ese síndrome que usted me dice de que se me olvidan las cosas. Bueno, ahí en esa sentencia querían, o sea, definían qué era culpabilidad o, bueno, el caso es que para mí sí puede llegar a ser el agravante del numeral 7, y para mí otra sería la del numeral 6, que sería la sevicia. Pero pues como su merced en clases anteriores explicó, pues eso no hay una
no sé cómo decirlo, no hay como una verdad absoluta sobre lo que es la sevicia. ¿Y cuál fue el motivo por la cual consideró por la cual el juez condenó a pesar de que la defensa y la fiscalía solicitó su absolución? Pues es que es aquí donde me genera la duda, ya que el juez en ese momento, bajo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 6808 del 2016, era, era, era lo que a él le permitía desatarse, o sea, que no lo ataba al juez a que o sea, que si la fiscalía le decía que no, pues el fallar a lo que decía la fiscalía. Y pues la defensa argumentaba que pues se estaba vulnerando o iba en contra del artículo 250 de la Constitución Política. Entonces, pues, bajo esa sentencia, el juez consideró que con las pruebas que le había suministrado la fiscalía y bajo los testigos, que en especial había uno de apellido Herrera, que era como el que vio en el lugar de la escena del crimen lo sucedido, pues bajo esas pruebas y bajo esa sentencia, el juez considera el fallo que emitió. Vale, Andrés, muchas gracias. ¿Qué nos dice Sebastián? Profe, pues yo opino que pues si hubo pues la grabación, ya que está consagrado en el artículo 104, ya que es antijurídica porque puso en peligro el bien jurídico tutelado y fue dolosa porque hubo la plena voluntad y conocimiento. Sebastián, Sí, señor. No me lea. Yo le voy a preguntar a usted, ¿se puso en riesgo el bien jurídicamente tutelado, Sebastián? El de la vida, profe. Claro que se puso en Pues, peligro, por eso es antijurídica, pero dígame una cosa, ¿se presenta alguna circunstancia de agravación? pues porque le disparó para asesinarlo. Ya, pues como hubo sevicia. Asesinar no es una circunstancia de agravación, de las que están contempladas en el artículo 104. ¿Alguna de ellas? Ah, ¿Cuál? Pues como hubo la circunstancia, pues como hubo disparos, o sea, hubo sevicia, o sea, hubo como dos momentos de disparo, pues entonces, pues yo opino pues que hubo sevicia. Que hubo sevicia. La tercera, ¿por qué el juez condenó si todo el mundo le dijo que absolver? ¿Porque el juez puede llevarle la contraria a todas las partes? Es que eso es lo que yo quiero que se pongan a analizar. Pues lo que pasa respecto a la contraria a todas las partes, Sebastián. Pues sí, porque digamos el juez digamos no solicitó una condena por los delitos. Nada porque el juez y pues hubo una violación. Entonces, aquí nótese que el juez les llevó la contraria a todo el mundo. ¿Será que el juez lo puede hacer? Sí. Es que eso, y ahorita vamos a hablar de eso, Sebas, es que eso es lo que más me interesa. O sea, miren que, Yo creería que sí. a mí lo que me interesa es no lo que diga la jurisprudencia, porque lo que dice la jurisprudencia, pues ya todos lo conocemos, tan es así que está ya escrito. Miren, doctores, la diferencia entre un juzgado y la diferencia entre la academia. Ustedes tienen que conocer que esa es la postura de la Corte Suprema de Justicia. La postura de la Corte Suprema de Justicia, para mi concepto completamente errada y completamente torpe, es que el juez puede llevarle la contraria a todo el mundo. La primera postura de la Corte era la acertada. De hecho, es la postura que se aplica en todo el mundo, no acá en Colombia, en todo el mundo. La postura de todos los países que tienen sistema acusatorio o parecido al sistema acusatorio, con tendencia acusatoria. En todos los países del mundo, si las partes dicen, señor juez, aquí toca absolver, al juez no le queda otro camino, porque el juez es imparcial. Pero acá, a raíz de estas exóticas jurisprudencias, ahora el juez le puede llevar la contraria a todo el mundo. Entonces, les digo, mis doctores,
En un juzgado, pues toca hablar lo que la jurisprudencia dice, porque al juez no le queda otro camino sino de acoger el criterio jurisprudencial. Porque así la Constitución diga que la jurisprudencia es un criterio auxiliar, ya la Corte Suprema dijo que cuando es una línea jurisprudencial, al juez lo obliga a esa decisión. Eso se puede decir en un estrado judicial. Conozco la jurisprudencia, señor juez, y usted puede condenar, así todas las partes digan que absolver. Pero en la academia estamos nosotros para criticar, para criticar. Algún día esta postura va a cambiar, cuando la Corte deje de ser tan política, va a cambiar. Porque miren lo que puede pasar, y esto es violatorio del derecho a la defensa, eso transgrede y pisotea a los defensores. Así como puede condenar cuando todo el mundo le dijo que absolver, ustedes lo van a ver en octavo semestre, asimismo, el juez puede condenar por el delito que se le dé la gana. Lo dice otra jurisprudencia. No se las puse a leer porque eso será objeto de su procesal penal en octavo semestre. Pero, acorde con la postura de la Corte, un juez puede condenar por el delito que quiera, no por el que le diga la Fiscalía. Entonces puede pasar que yo, Fiscalía, le digo a ustedes defensores, señores defensores, yo Fiscalía digo que su defendido es culpable del delito A y traigo todas las pruebas. Y ustedes diseñan toda una estrategia para defender a su cliente por el delito A. Y al final el juez puede decir, qué pena, para mí no es el delito A, es el delito B. Pues ¿cómo no va a pisotear a la defensa si la defensa nunca le dijeron eso desde un principio? Si a la defensa le hubiesen dicho que eventualmente no era el A, sino el B, pues hubiese diseñado toda una estrategia defensiva para defender a su cliente por el delito B, no por el A. Eso pisotea el derecho de defensa, pero la Corte Suprema de Justicia en su sala de conciliación penal lo ha plasmado así. Por eso les digo, doctores, espérenme, por eso les digo que una cosa es lo que dice la jurisprudencia y nosotros tenemos que saber, claro, lo que dice la jurisprudencia. En los estrados judiciales citamos la jurisprudencia, pero en la academia la criticamos, porque son posturas, o la apoyamos también cuando eventualmente consideremos que acertaron, también podemos indicarlo. ¿Qué nos dice Diego? Cuando el juez se toma la atribución, ahí sí no tiene problema con el 448 del Código de Procedimiento, que es la congruencia casualmente. Claro, lo que pasa es que la Corte Suprema de Justicia dijo que la congruencia no es un principio absoluto, sino flexible, y ahora la congruencia no es, ahora la congruencia es flexible. Entonces, esa palabra flexible la utilizó la Corte para indicar que el juez puede hacer lo que le venga en gana, con virtud de que como la congruencia no es rígida, sino es flexible. Entonces ya no tiene problema por esa exótica respuesta que dijo la Corte, Diego. Pero para mí la congruencia sí debe ser rígida, no flexible. Porque es que una congruencia flexible quiere decir que no hay congruencia. La Corte no puede decir, elimino el principio de congruencia. Lo que ella dice, ella utiliza un eufemismo, es, ahora la congruencia será flexible. Entonces el juez puede hacer lo que le venga en gana. Pues si el juez puede hacer lo que le venga en gana, pues ya no es la congruencia, ya no había congruencia, sino que ellos utilizan esos vocablos para tratar de decir de una forma lo que todos sabemos lo que está diciendo. Más peligroso, ¿no? Claro que sí, es tremendamente peligroso, pues sobre todo para los defensores. Para los jueces, bien, porque los jueces, si los jueces tenían ego, ahora van a tener un ego más grande porque pueden condenar cuando todo el mundo les diga el que absuelven, pueden condenar por el delito que quieran. Eso no son reglas del juego completamente transparentes. ¿Qué nos dice Eduardo? Yo tengo una pregunta, profesor. En este caso, digamos, el juez no estaría tomando su autonomía como juez para tomar vías de hecho. Claro, no está tomando autonomía, no. La Corte, casi que la Corte le está dando la facultad de una vía de hecho, claro que sí, pero lo dice la Corte Suprema de Justicia y esto no ha cambiado la línea jurisprudencial, pero sí le está dando unas facultades excesivamente grandes.
Y sí, casi que se puede convertir en una vía de hecho, Eduardo, claro que Pero sí. las vías de hecho son tuteladas, ¿no? O sea, yo he visto varias sentencias donde hacen tutela para combatir como las instancias judiciales, o sea, las Claro decisiones que del sí, juez. Eduardo, aunque una tutela por vía de hecho es excesivamente difícil. Usted podrá ver muchas sentencias, pero de esas tutelas, ¿cuántas prosperan? Una tutela por vía de hecho es algo excesivamente difícil, pero eventualmente se podría, claro que sí. Gracias, profe. Vale, ¿qué nos dice Bárbara? Doctor, muy buenos días. Pues figúrese que, ay Dios mío, empezando porque soy un poquito analfabeta para las cosas de computador y eso. Entonces, imagínese, yo había leído toda la sentencia y de todo. Entonces, en la primera, pues le voy a decir en mis palabras. En la primera, yo dije, pues sí, es porque él cometió el homicidio, porque se llenó de ira, porque además de estar ya muerto, entonces le hizo muchísimos disparos y con mucha ira. Entonces ahí yo creo que respondí la primera y la segunda. Y la tercera, pues yo leí que pues que la fiscalía y la defensa pues llevaron muchas solicitudes, pero no la que era. Entonces, como no llegaron la que era, solamente se probó que se puso como en duda que el señor no había matado al otro, pero no, porque el policía fue el que vio todo y además era un policía que estaba de civil. Y entonces, pues por eso fue que los juzgadores se hicieron hicieron el estudio y se colocaron en el último cuarto, donde la sentencia les dio 208 meses, que era lo que tenía que pagar el acusado. Y por lo último, pues definen todo y dicen, y la sentencia dice que no tiene apelación. El juez dice que o es lo que yo digo. Pues eso fue lo que yo respondí. Listo, Bárbara. ¿Qué nos dice Luis? Don Luis Carranza. Un segundito, que es que se me Tranquilo. tocó desde el celular hoy. Bueno. Buenos días. No, doctor, la segunda intervención que le hago, esta es para pedirle el favor que por favor me confirme la sentencia que dijo 29-10-21. No, 29-2-21. 29-2-21. 29-2-21. Y por curiosidad dice que hay otra sentencia, doctor, que habla sobre las decisiones de los jueces. No, de hecho, dice que para octavo semestre hay otra. Hay miles, pero venga, se la digo inmediatamente cuál es. Cuando dice que el juez puede hacer lo que le venga en gana, pues eso es lo que digo yo. Para Que no esperar hasta octavo. Mire, esa Sí, como hacer una leidita, doctor. Sí, claro, venga, le digo cuál es. Inmediatamente se la digo. Y ahí está toda la línea jurisprudencial. Le hace la 56-203. Esta es de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. 56-203 del 1 de julio del 2020. La 56-203. Está fresquita. Bueno, doctor, gracias. Esa era la pregunta. Esa está fresquita. Y ahí está toda la línea jurisprudencial, Luis. Yo es por lo que soy adicto a leer jurisprudencia, pero entonces nótese que uno tiene que leer jurisprudencia al principio para saber, para comprender, pero después para criticarla. Y hay muchas sentencias que podrán ser objeto de crítica, claro que sí. ¿Qué nos dice don Jairo? Sí, doctor, buenos días. Pues ya se ha hecho un análisis sustentado por parte de los compañeros y para no tener todas las etapas. Háblame un poquito más pegado al micrófono, Jairo, que no le escuchamos bien. Qué pena, doctor, es que estoy aquí desde la calle, ¿me tocó esta vez? Ah, bueno. ¿Me escuchan bien? Sí, señor, cuénteme. Para no entrar en detalle de todas las etapas del proceso, voy a los puntos que han sido pues más del debate. Pienso que
las circunstancias de agravación sí se da para mí en el numeral 6 del artículo 104, que es la sevicia. ¿Por qué se da la sevicia? Porque pienso que, si bien es cierto, es un homicidio, que es claro que es el homicidio, la sevicia se da en el momento en que ya la víctima está postrada producto de unos impactos de bala. Entonces, el accionante termina por rematarlo y propinarle más disparos, entonces le está causando un dolor y sufrimiento innecesario. Por eso pienso que aplica la circunstancia de agravación punitiva del artículo 104 del 6. Y en cuanto a que si el juez estaba facultado o podía haber llevado la contraria a la petición de las partes, pues como dice el doctor, en la academia es debatible, porque pues le dan un poder que es peligroso para la justicia al juez. Entonces, pero pues el juez lo ha separado en la sentencia y en la jurisprudencia y en las decisiones de la corte. Pero también pienso que podría ser peligroso que el juez se tuviera que atar al momento de realizar un juicio en los alegatos de conclusión, en este caso, a una petición de la Fiscalía y de la Defensa, en el sentido de que el juez no pueda determinar el destino de un juicio, porque también puede darse esa peligrosidad de que se esté dando una injusticia y el juez no puede hacer nada porque el fiscal solicita una sentencia absolutoria que, como dice la sentencia, sería como un sinónimo de retirar cargos ante una eventual injusticia, porque puede darse que la fiscalía también se equivoque. Podría ser peligroso que el juez no pueda actuar, doctor, porque de todas maneras, como dice también en la misma sentencia del año 2004 en adelante, con la implementación de la ley 906 del 2004, previamente que el nuevo sistema penal acusatorio, se venía manejando esas circunstancias que la fiscalía podía solicitar sentencia absolutoria y el juez se ataba a esa circunstancia y debía acceder y someterse a declarar la petición de la fiscalía. En este caso, con la nueva sentencia y manifestación de la corte, entonces, pues, el juez legalmente lo podía hacer, ¿sí? Que es debatible, claro, pero pienso que los dos escenarios son peligrosos, doctor. El juez también no puede tomar partido, ya que, pues, el juez en nuestra justicia colombiana, pero también esa decisión del partido justicia debe estar fundada con argumentos de congruencia y sobre todo resultados y consecuencias de los hechos probatorios y de la manera como se dio el proceso, y no a capricho y voluntad del juez. Entonces, en una equivocación del juez también debe haber una circunstancia o un escenario donde se pueda apelar esa decisión de la Corte, ¿sí? Estoy de acuerdo que la Corte haya también quitado el agravante, porque no hubo claridad en qué circunstancia de agravación fue la que se debía aplicarle al imputado. Entonces, es como dice el doctor, esto del penal es muy bueno, porque es que de verdad todos los casos son diferentes y tiene que aplicar la imaginación todas las partes para lograr establecer y demostrar la inocencia o culpabilidad del procesado. Entonces hay mucha tela para cortar. Me parece muy apasionante lo que se vio y lo que se va a ver en el transcurso de esta carrera, pero sí hay dos partes que me parecen peligrosas, doctor, y debería establecerse de una manera que no se me ocurriría cuál, porque si para que se de verdad dentro del proceso
se haga una verdadera justicia, que no tenga la última palabra de una manera tan unilateral el juez, como tampoco la fiscalía, y que el juez quede atado, pienso yo. Gracias. Listo, ¿qué nos dice Judith? Hola, profe, buenos días. Mándemela. Mi intervención es muy cortica porque, digamos, ya mis compañeros casi que han dicho todo. Entonces, iba más como a la parte del fallo que dio la corte. Entonces, pues yo Profe, es que la tengo dañada. ¿Se acuerda que usted me dijo que pareciera que estuviera como en las nubes? Es que se ve así toda nublada. Entonces, pues yo le quería decir era que yo estaba de acuerdo con, no sé, de acuerdo, pues como conforme con el fallo que dio la corte, porque pues no estoy de acuerdo con el juez de primera instancia que haya condenado con el agravante del numeral 7 del 104, porque si bien podía estar probado el agravante pues como en el juicio, yo pienso que por el principio de congruencia debía estar imputado ese agravante fáctica y jurídicamente en la acusación, pues lo cual ahí no pasó, porque el fiscal en la parte fáctica no estableció los hechos que configuraban el agravante. Entonces, creo que ahí debió de ser más claro y por eso pues estoy conforme con el fallo que dio la Corte. Eso era mi intervención. Listo, perfecto. Uriel. Vale. Doctor, buenos días. Buenos días, Uriel. Doctor, desde mi punto de vista crítico, yo veo que la defensa planteó mal su actuar desde el principio y esto motivó a que en primera instancia se diera un fallo condenatorio con agravante al homicidio realizado en la persona de Gilberto Mario Mendoza de los Reyes. Esta situación conllevó a la segunda instancia, arrastró a la segunda instancia dentro de los mismos términos y a pesar de que ya la defensa y la fiscalía pedían la absolución, tampoco se podía dar la absolución porque el hecho punible de la muerte del señor Gilberto era real, ¿sí? No se podía... y no había un motivo que justificara el hecho del señor Pacheco para que lo hubiera matado. Entonces había que condenarlo ciertamente, pero sin agravante. Porque si decimos que el agravante era el numeral 7 del 104, donde lo colocaba en estado de indefensión, no existía esa situación porque él lo mató. Simplemente lo mató y reconfirmaba matarlo dándole todos los tiros que le dio sin interesarle a él que estaba de pie o estaba caído. Ahora, que lo sometió a un estado de sevicia, no, porque él nunca lo hizo arrollar con previa actitud, previamente lo hizo arrollar, ni lo chuzó, ni le dio disparos para hacerlo sufrir antes de darle el golpe de gracia. Tampoco hay ese agravante. Razón en la cual yo diría que no hay homicidio agravado y no se sucedió ese homicidio agravado. Sin embargo, cuando la fiscalía y la defensa solicitaron la absolución, el fallo en segunda instancia debió ser cambiado. Y debió ser cambiado porque no se configuraba el delito como tal de homicidio agravado. Me parece correcto la última decisión de la Sala Especial de Casación de la Corte, donde le baja la pena de 400 meses a 200 meses, porque esa es la pena realmente que se debía tasar en este caso, doctor. Ese es mi concepto. Listo, Uriel. Entonces, mis doctores, para recordar y para ya superar este tema de los agravantes del homicidio o de ese agravante especial que es que se debe o que se coloque a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación allá, la que está consagrada en el numeral 7º del artículo 104 del Código Penal, pues vale la pena precisar, mis doctores, que esta causal se presenta o se puede materializar inicialmente cuando se coloca a la víctima en una situación de indefensión. Entonces, en ese caso, el agente o el perpetrador del delito, de forma malintencionada o de forma dolosa, coloca a esa víctima, él la coloca en ese estado de indefensión absoluta frente a una agresión. También se puede llegar a presentar cuando el agente coloca a la víctima en una situación, ya no hablamos de indefensión, sino de inferioridad, ojo, de inferioridad. Y esa forma o esa modalidad de agravante, pues se presenta especialmente en ese hecho en el que si bien la víctima
puede contar con alguna defensa, claro que sí, pero esa defensa está muy inferior, es muy inferior a la fuerza o a los medios que se están utilizando por el homicida. Entonces existe una desproporción y esa desproporción puede ser o personal o puede ser instrumental. Entonces, ojo, si bien existe alguna defensa, pero la defensa es muy inferior a la fuerza o a los medios que se están utilizando por parte del homicida. Esa es otra de las formas en que se presenta esa circunstancia de agravación punitiva. Y la última es aprovechándose de las situaciones de indefensión o de inferioridad. Entonces, en esos casos, el autor del delito nunca puso a la víctima en una situación de indefensión y nunca puso a la víctima en una condición de inferioridad, pero sí se aprovecha de una de esas, cualquiera de alguno de esos dos estados. Entonces, aquí miren que casi todo, eventualmente sí se pudo haber, o la mayoría, la mayoría confluían en indicar que eventualmente sí, aparte de la sevicia, existía una circunstancia de agravación que es colocar a la víctima en una situación de inferioridad. Aquí sí había una situación de inferioridad. ¿Por qué? Por los medios que se están utilizando, por los medios. Si alguna persona en una riña tiene un revólver y lo utiliza y la otra no tiene, pues claro que hay una situación de inferioridad con base en los medios que se están utilizando. Entonces, nótese, mis doctores, que a veces estos señores, y yo digo estos señores, los 9 que firman, parece que no hubiesen pasado por la academia porque se materializa a todas luces una circunstancia de indefensión, pero ellos dijeron que no. Entonces, bueno, ya eso será análisis allá de su materia o de esas críticas a la jurisprudencia que ustedes le hagan extra académicamente o extra clase. Doctores, rápidamente, numeral 8 del artículo 104, otra de las circunstancias de agravación. ¿Cuál es? Numeral 8. Leámosla, por favor. Algo que tiene que ver con el terrorismo. Buenos días, profe. Sara, te escuchamos. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Gracias, Sara. Entonces, miren, doctores, en ese caso, el legislador, ¿qué es lo que hace? Castiga de una forma más severa o castiga de una forma más violenta cuando el homicidio, ojo, el homicidio se produzca con fines o también en desarrollo de actividades terroristas. Básicamente hablamos del terrorismo como el propósito de mantener en un estado de zozobra o de terror a una parte o a toda una comunidad, la cual se siente pues amenazada en su seguridad, en su tranquilidad pública. Entonces, si eventualmente los homicidios se perpetraran con estos fines terroristas, pues también será una causal que agrava ese delito de homicidio. Por numeral 9 de ese artículo 104. Numeral 9, ¿lo leemos, profesor? No, Sara nos está colaborando. Siga, compañera. Gracias. Numeral 9. En persona internacionalmente protegida, diferente a las contempladas en el artículo 2 de este libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Gracias, Sara. Entonces, básicamente, mis doctores, esta causal de agravación nace con base en una convención que firma Colombia, se denomina la Convención de Nueva York de 1973. Y esa convención, ¿qué fin tuvo? Pues el fin que tuvo básicamente esa convención suscrita por Colombia, apágame los micrófonos, es incorporar al derecho penal ese estatus o esa calidad especial a las personas internacionalmente protegidas. Y no se debe solo proteger a los funcionarios extranjeros que se acreditan ante nuestro gobierno, esto de los cónsules y los embajadores, sino también a las personas internacionalmente protegidas. Estos
tipos penales o estos artículos, especialmente en ese numeral, para que lo tengamos en cuenta, se denominan tipos penales en blanco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que remitirnos a otra normatividad para saber cuáles son las personas internacionalmente protegidas. Entonces, eso no lo trae consagrado taxativamente el Código Penal, sino tendremos que empezar el estudio de otras legislaciones para tener en cuenta cuáles son las personas internacionalmente protegidas. El numeral 10 dice, mis doctores, y ya, gracias Laura, pero entonces yo sigo, dice que si se cometiere en una persona que haya sido servidor público o periodista o juez de paz o defensor de derechos humanos o también eventualmente miembro de una organización sindical o política o religiosa en razón precisamente de esa circunstancia. Entonces, mis doctores, nótese que el Estado o aquí la legislación penal colombiana también protege de manera especial a esas personas que tienen o que tuvieron esa calidad especial en cualquiera de esos campos y que el homicidio, que ellos son las víctimas, pues se cometió por el ejercicio de ese cargo o por el ejercicio de esa calidad especial. Entonces, no se debe tratar lógicamente de hechos aislados, no, tiene que relacionarse el homicidio con su actividad, la actividad cualquiera de las consagradas en ese artículo. Entonces, mis doctores, con esa pequeña explicación, pues queda superada las circunstancias que agravan el homicidio. Ahora, mis doctores, nos vamos a remitir a el artículo 104A, que se denomina el feminicidio. Y en este artículo también nos va a llevar un poquito de tiempo, nos va a llevar un poquito de estudio, pero es muy bueno tenerlo muy claro, el feminicidio. Entonces, ¿quién nos lee, por favor, el artículo 104A, que se denomina el feminicidio? Doctor, yo se lo leo. Por favor, lo escucho. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o donde haya concurrido o antecedido a cualquier circunstancias, incurrirá en prisión de 150 meses a 500 meses. Perfecto. ¿Y qué dice más adelante? ¿No? ¿Hasta ahí muere? Ahí muere, doctor, sí. De ahí para allá siguen los numerales. No, siguen los A, B, diferentes. C. Por eso, entonces ahí no se acabó. Es que lo que bueno. es más interesante. Perfecto. A. Tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad o de compañerismo en el trabajo o ser perpetuador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. B. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de presión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad. C. Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural. D. Cometer un delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo. E. Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. F. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción o cualquiera que sea tiempo previo a la muerte de aquella. Bueno, ahí termina, doctor. Entonces, para que esto tampoco se nos vuelva una lectura tan larga, ustedes allá por su cuenta van a estudiar las circunstancias que agravan el delito de feminicidio. Y esas circunstancias que agravan el delito de feminicidio, pues están en el artículo 104B, en el siguiente artículo, pero no las vamos a leer porque pues esto se nos vuelve una clase de lectura.
Miren, doctores, inicialmente partamos de lo siguiente. El primer requisito, ojo, no es el único, es uno de los requisitos que se debe presentar para que se materialice o para que se configure el delito de feminicidio. El primer requisito, entre varios que se tienen que presentar, el primero es que la víctima sea una mujer. No siempre que la víctima sea una mujer vamos a hablar de feminicidio, pero ese es uno de los requisitos. Ahora les pregunto, doctores, si nosotros consagramos que el primero de los requisitos que se debe presentar para que se materialice o para que se estructure el delito de feminicidio es que la víctima sea una mujer. Eso es uno de los requisitos. Les pregunto, ¿cuál es la diferencia, doctores? Y me levantan la mano. ¿Cuál es la diferencia, doctores, entre un hombre y una mujer? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Puede parecer tonta la pregunta, pero me interesa saber cuál es su postura. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Qué nos dice Judith? Profe, pues yo considero que la mujer es un poquito más vulnerable porque, digamos, no sé, de pronto en fuerza, el hombre es más fuerte. Judith, pero ¿no hay hombres vulnerables? Por ejemplo, yo mido 1,50 y peso 45 kilos. No estaría conteniendo, o sea, para ti la diferencia entre un hombre y una mujer se da por la contextura física. No, y pues porque, digamos, en las calles a las mujeres los hombres son más, o sea, los hombres con las mujeres son más, ay, ¿cómo lo explico? Espérate, Judith. Si a ti en una evaluación te preguntan, Judith, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Qué pones? ¿Cómo tú sabes si un ser humano es hombre o si es mujer? Por su género, por su, no sé, por sus partes íntimas. Ahí sabemos si es hombre o es mujer, no sé. Judith, espéreme, Dime. Judith me dice, yo sé si un ser humano es hombre o es mujer con base en sus partes íntimas. ¿Sí, Judith? Sí, sí, O sea, porque... si tiene pene, será hombre, si tiene vagina, será mujer. Sí. Perfecto. Listo. Eso, gracias, Judith. Ahora, ¿qué nos dice Luis? Yo considero que la diferencia para que haya feminicidio con respecto al hombre Yo no estoy hablando es más... de feminicidio, Luis. Yo estoy preguntando, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Para este caso, yo lo digo. Si usted ve un ser humano, Luis, ¿cómo sabe si es hombre o si es mujer? El carácter social, para mí marca mucho el carácter social Pero que vivimos. Luis, porque, discúlpeme de pronto mi ignorancia, ¿qué es el carácter social? Lo que pasa es que en el principio la pregunta, pues por eso levanté la mano, doctor, porque es que... ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? No, entonces no era la respuesta que yo le iba... Ahora, don Luis, centrémonos en esa y después ya con las demás explicaciones vendrán las otras intervenciones, pero por ahora, centrémonos en esta. Luis, ¿qué nos dice Luis Onofre? Profe, yo considero que estamos en una sociedad machista y por lo regular cuando sucede algo con una mujer y un hombre, tenemos la mentalidad que el hombre es el hombre de la casa y es el machista. Para mí es la fuerza y el pensamiento que tiene el 80-90 de los hombres en Colombia del machismo. Listo, pero entonces la pregunta de Luis Onofre, si usted ve un ser humano, ¿cómo lo distingue si es un hombre o una mujer? Por el sexo, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por sus partes íntimas? ¿Por sus genitales? Por sus partes íntimas, por el cutis, por los senos. Hablemoslo para especificar una dama.
por sus piernas, por sus senos, por su cola, por su cabello, porque es feminista. Listo, Luis, pero yo conozco seres humanos con pene que tienen piernas más bonitas que cualquier mujer y senos más bonitos que cualquier mujer y cola más bonita que cualquier mujer. Dejémoslo ahí para ahorita discutirlo, ¿listo? ¿Qué nos dice Luz Miriam? Doctor, pues yo pienso que pues por la anatomía de cada cámara, ser. No me sirve porque soy del celular. Doctor, por la anatomía, pues de cada ser humano, ¿no? Que el hombre tiene sus rasgos físicos especiales y su mujer también tiene sus rasgos especiales que la ¿Cuáles definen. son los rasgos de hombres y mujeres, Luz? Pues empezando por la anatomía, pues por el sexo y pues porque Dígamelos, sus manos. ¿Cuáles son? Yo no los conozco, Luz. Luz, yo te pregunto porque no conozco cuáles son los rasgos característicos morfológicamente de un hombre y una mujer. De un hombre, pues por lo general, la mayoría de las veces su estatura, el tamaño de sus manos, por sus rasgos, por su cara, por todo lo físico, por la cara, uno diferencia que es un hombre, que es una mujer, pues sí. Por la anatomía que tiene pues cada ser humano que ya está definida desde su creación. Bueno, listo, Luz Miriam. ¿Qué nos dice? Gracias, doctor. Uriel. Sí, doctor. La diferencia entre un hombre y una mujer es su género, el cual establece claramente las condiciones específicas de cada uno de ellos. El hombre con todas sus características y la mujer no. ¿Cómo usted le explica a un niño cuando un hombre o es un hombre o es una mujer? ¿Cómo lo identifica un niño o una persona, digamos un analfabeta como yo? ¿Cómo sé un ser humano cuándo es hombre y cuándo es mujer? Pues, doctor, aparte de lo que se aprecia visualmente en sus condiciones de comportamiento y de actuación, ¿sí? A ver, la pregunta, porque usted me está metiendo algo que yo hasta ahora no habíamos contemplado. Discúlpeme, ¿cuál es la diferencia de comportamiento o actuación entre un hombre y una mujer? La diferencia de comportamiento de actuación entre hombre y mujer es que el hombre de por sí tiene unos aspectos más rústicos, por decirlo de esa manera, y la mujer tiene unos aspectos mucho más dóciles y nobles. En su comportamiento. En su comportamiento. O sea que si una persona con pene tiene unos comportamientos, como usted lo dice, dóciles y nobles, ¿sería una mujer? Pues justamente anoche vimos un programa de Séptimo Día donde hay un hombre que se siente toda una mujer, doctor. Pero entonces no viene al caso para la aplicación jurídica. Imagínese a nosotros lo que pensara Séptimo Día, que es un programa de lo más amarillista que existe. Pero entonces, ojo con eso. Entonces, ¿qué nos dice? Ahorita vamos a continuar con eso, ¿listo? ¿Qué nos dice? Bueno, Cristian Barón. Buen día, profe. Qué pena, pero no tengo cámara. Bueno. Bueno, tengo, pero por una actualización no me está funcionando bien. Nada. Yo considero que la diferencia está en el órgano reproductor, que el hombre tiene pene y la mujer vagina. Esa es una de las principales diferencias. Ya lo demás ya es, digamos que una construcción social. Vale, perfecto. Listo. ¿Qué nos dice Janet? Janet Mora. Aló. Deme la cámara. Profe, es que tengo la cámara dañada. Buenos días. Cuénteme, no, sí, profe, ahí la tengo encendida, pero no me ven. Listo, cuéntame. Bueno, yo pienso que la diferencia se puede pues apreciar en los términos físicos, psicológicos y biológicos en el ser humano, entre el hombre y la mujer. Entonces no se podría determinar básicamente exactamente si es hombre o mujer, pues teniendo en cuenta los términos físicos y biológicos. Listo, gracias. ¿Qué nos dice Alex Méndez? Buenos días, doctor. Buenos días. Doctor, bueno, de acuerdo a en qué se diferencia un hombre y una mujer, la diferencia en mi concepto es que la mujer puede dar a luz y el hombre no. Porque de hecho, desde el punto de vista del fenotipo,
puede parecer una mujer, un hombre y viceversa. Pero mi pregunta es otra, profe. No, pero es que quien está preguntando ahorita soy yo, Alex. Después ustedes hacen las preguntas. Por ahora me interesa es eso. Espéreme, Alex, porque o si no, esto no voy en el hilo de la clase. Si tiene una pregunta, y dejémosla ahí un momentico, porque déjeme continuar escuchándolos y luego explicar, y ahí sí me pregunta, ¿vale, Alex? Bueno, doctor, muchas gracias. Listo. ¿Qué nos dice Mariana? Hola, profe, buen día. No, Cristian me robó la idea. Sí, estoy de acuerdo con él en cuanto a lo que la diferencia radica en el aparato reproductor de cada persona. Vale, perfecto. Sí, eso. Listo. Julian. Profe, ¿qué nombre dijiste? Julian A. Bustamante Reyes. Así, yo. Buenos días. No sé, yo también pienso que por las características biológicas y morfológicas, creo que se dice, pues específicamente en el aparato reproductor y pues la capacidad que tienen con eso. Vale, perfecto. Luis Onofre. Profesor, otra, en el momento de nacer cuando lo registran, hombre o mujer. Perfecto. ¿Qué nos dice Bárbara? Yo trabajo con salud pública y me tocó alguna vez en la sala de parto. Entonces, cuando el ser humano nace, entonces el doctor determina si tiene pene, es hombre, si tiene vagina, es mujer. Listo. ¿Qué nos dice Eduardo Bermeo? Yo opino que como la ley lo determine, o sea, hay gente que se cambia de género y pues según lo que la ley determine, pues así mismo lo considera. Vale, perfecto. Como lo diga la ley. Sí, exactamente, porque yo he visto, hay un caso de una persona trans que fue un homicidio y lo considera un feminicidio también. Vale, ¿qué nos dice Diego Escobar? Profe, buenos días. Yo creo que como nosotros estamos estudiando Derecho y no estamos estudiando ni biología ni ciencias naturales, pues entonces, como es Derecho, pues no hay ninguna diferencia en el marco legal que diga que es diferente un hombre a una mujer. Vale, Diego, pero mírese que de pronto a veces sí necesitamos la diferencia. Para este tipo, ya lo vamos a ver más adelante para el feminicidio, vamos a necesitar de pronto establecer alguna clase de diferencia. ¿Qué nos dice Cristian? Yo ya hablé, profe. Ah, bueno, perfecto. Andrés Herrera. Doctor, pues estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Diego Escobar sobre lo de la ley, pero me genera una duda este caso, porque dice él que somos iguales, pero yo no siento acá una igualdad, yo siento es una diferencia con las mujeres. Yo le quiero hacer una pregunta, es bajo mi desconocimiento. ¿Qué pasa si una mujer me mata a mí? Por eso. ¿Hay un agravante para eso? No, pues no hay agravante, pero vamos a verlo más adelante. Por eso les decía que con este tipo penal nos vamos a demorar un ratico porque pues no es tan sencillo como uno inicialmente considera, pero lo vamos a ver, claro que sí, Andrés. ¿Qué nos dice? Dice Ferba, pero no sé quién es Ferba. Doctor, sale Fernando Vaquero, Vaquero. Ah, bueno, Fernando, listo, cuéntame el nombre de Fernando. Doctor, para mí está claro que es, la diferencia es clara entre pene y vagina, ¿no? Pero leí algo sobre que el hombre tiene 2 cromosomas X y la mujer tiene cromosomas XY, ¿sí? Entonces no sé si Vale, sirva mi apunte. Como una cuestión, digamos que genética. Genéticamente, el hombre tiene 2 cromosomas X y la mujer tiene un cromosoma XY. Vale, perfecto. Listo, Fernando, gracias. Bueno, dice Andrés. Perdón, Doc, es que dejé la mano. Listo. Janet. Sí, doctor, pues yo pienso que aparte de la parte formológica de la persona, morfológica de la persona, exacto, y teniendo en cuenta que pues estamos hablando de feminicidio, ¿sí? O sea, pensaría que básicamente en el momento que se presenta el caso, lo que podría identificar a esa persona, sea hombre o mujer, sería su documento de identidad. Y que por ahí se podría ir encabezando, digamos, el delito. Vale, perfecto. Sebastián Guerrero. Profe, las mujeres tienen hormonas sexuales como el estrógeno y la progesterona, y en los hombres se segrega la hormona de la testosterona. Entonces Vale, yo por eso los identifico. Listo. ¿Y Alejandro?
Profe, pues yo básicamente iba a decir lo mismo que Janet. Depende también lo que diga en su documento de identidad, su cédula. Hubo un caso en el que un policía le pidió una requisa a una persona transgénero y le dijo que no podía, que porque ya era mujer. El policía llama a su sargento al mando y el No, pero sargento lo que espéreme, le dijo espéreme, es, Alejandro, porque eso no viene a los casos, porque eso ok. con policía no, porque los policías no saben de derecho penal. Ah, no, pero o sea, lo que yo iba es que el policía Espéreme, le dice espéreme, como, Alejandro. permítame su cédula y que dice en su cédula, hombre o mujer. Si es hombre, lo requiso. Si su cédula dice mujer, no la requiso. Miren, doctores, esa concepción de hombre y mujer, abandonémosla de nuevo, y esa concepción biológica. Y ustedes no tienen la culpa, primero, porque pues, no nos gusta la clase, y segundo, porque la mayoría de nosotros desafortunadamente venimos de una crianza religiosa. Y la cristiandad, llámese cristianos, católicos, protestantes, toda esta gente, si tenían esa concepción o tenían esa distinción, que si había pene, era hombre, y si había vagina, había mujer. No, doctores, ya no. Hoy en día no. El tema que está de moda en el derecho hace unos años para acá se denomina la perspectiva de género. Un hombre lo es o una mujer lo es no en virtud, nunca en virtud de una característica física. No, eso no diferencia a un hombre de una mujer. Nunca una característica física. Una mujer lo es en virtud de la forma en que ve el mundo y de la forma en que se desempeña ante la sociedad. Con base en la forma en que este ser humano mire el mundo y se ve socialmente, diremos si es un hombre o es una mujer. Nunca, nunca en virtud de lo que diga un papel, que se llama cédula, nunca en virtud de alguna característica o algún rasgo físico, nunca en virtud de sus genitales, no. Eso eran siglos, no en el siglo pasado, esa era una concepción del siglo antepasado, por allá de 1900, pero no. La evolución social, mis doctores, ha indicado que la distinción entre un hombre y una mujer es una distinción cultural, es una distinción social. Es como este ser humano se comporte ante el mundo. Si él se comporta como mujer, será mujer. Y si ella se comporta como hombre, no lo será. Ojo, no lo será. Es una forma de ver el mundo, de comportarse ante el mundo y de comportarse ante la sociedad. Esto implica, mis doctores, que eventualmente un ser humano con pene pueda ser objeto del delito de feminicidio. Ahí está una gran distinción. Que se va a matar a una mujer. Yo nunca dije que se va a matar o que el primer requisito es que la víctima sea una mujer. Que la víctima sea una mujer es un ser humano que se comporta ante el mundo y que ella asume su realidad como mujer, indistintamente de los genitales, indistintamente de la cédula, indistintamente de sus rasgos característicos. Eso es la diferencia entre un hombre y una mujer. Una forma de ver el mundo y una forma de comportarse ante la sociedad. Sí, claro, me pueden llamar por la tarde o me escriben y si no les contesto es porque estoy en audiencia y después, después hablamos. Pero esa es la diferencia, doctor. Esa es la diferencia fundamental entre un hombre y una mujer. Teniendo como punto de partida la diferencia, ojo, la diferencia, pues podemos indicar, mis doctores, que este delito se incluyó en nuestra normatividad penal con una ley que se conoce con el nombre de ley Rosa Elvira Celi, básicamente la ley 1761 de 2015, pero algunas personas la conocen como ley Rosa Elvira Celi. Y con esa ley, la 1761,
se incluye o se tipifica o se eleva a la categoría de delito por primera vez en la historia de Colombia el delito de feminicidio. Y entendemos como el delito de feminicidio, inicialmente, la muerte causada a una mujer. Ojo, a una mujer, no a un ser humano con rasgos de mujer, no a un ser humano con vagina, no, a una mujer. Pero primero necesitábamos tener claro el concepto de mujer. Eso es una mujer. Una mujer es una forma de ver el mundo, es una forma de sentir, de pensar y de comportarse ante la sociedad. Nada tiene que ver con cuestiones biológicas, ni con papeles. Entonces, mis doctores decía que, pues, inicialmente podemos concebir el delito de feminicidio como la muerte que se le causa a una mujer. Y esa muerte que se le causa a esa mujer es una manifestación muy clara de una violencia de género, por un odio, por un sexismo, por una manifestación de poder, por una pobreza, por cultura, por debilidad física, por una opresión en que se ha visto sometida la mujer históricamente. Ustedes por allá lo dijeron, estamos en una sociedad machista. Pues el hecho de que estemos en una sociedad machista parte del hecho que las mujeres históricamente en Colombia han sido objeto de opresión y de discriminación, precisamente porque estamos en una sociedad machista. Entonces, dejémoslo ahí, doctores, dejémoslo ahí sentado. Por ahora, hasta ahora empezamos a hablar del feminicidio. Ya mañana vamos a entrar en todas y cada una de las particularidades del feminicidio. Les voy a dejar una sentencia en feminicidio para que la leamos de aquí al viernes. Pero toda esa sentencia, y de pronto hoy, mañana, nos vamos mañana y ojalá mañana alcancemos a evacuar todo el feminicidio. No lo creo, pero sí, ojalá vamos a dar con el mayor ímpetu posible y vamos a tratar de analizar muy claramente este delito de feminicidio. Don Diego. Profe, de verdad, muy buena la clase de hoy, sobre todo cómo nos pone usted nos enruta a ese tema tan importante. Y un mensaje también es que nosotros desde el Congreso, bueno, con los congresistas, cómo generan esa división entre hombres y mujeres a través de una norma que a la luz inicialmente se ve justa, pero que realmente pues estamos viendo que es injusta, pero es el detalle de cómo nos está llevando a la clase. Muchas gracias. Vale, gracias. Entonces, doctores, un feliz resto de día y nos vemos mañana. Doctor, muchísimas gracias. Tenga usted un feliz día. Gracias por la asistencia. La sentencia. ¿Nos regala la sentencia, profesor? Claro que sí, más tardecita se las envío. Bueno, muchas gracias. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por su clase. Tenga usted un feliz día. Buen día. Gracias, profe. Doctor, muchísimas gracias. Feliz día.